El Estado lo que hizo fue tomar el expediente fácil de decir sálvese quien pueda con su dinero. Con su dinero. Exactamente. Podré pertenecer al sistema privado, pasarme al público, regresar al privado y así indistintamente como un ping-pong. Hay argumentos poderosos para sostener la inconstitucionalidad de los retiros de los fondos de pensiones para un fin y propósito distinto. Hay un artículo 12 de la Constitución que nos dice que los fondos de pensiones son intangibles. ¿Sabes que en ese sentido pudieron demandar al Estado? Sobre el retiro de los dineros para ese efecto, yo creo que sí. Yo creo que sí. Que fueron 7. Que fueron 7, exactamente. Y nadie nos garantiza que no haya un octavo retiro. Hay algunos proyectos de ley que plantean retirar hasta 20.600 soles de la ONP, el Sistema Público de Pensiones. Eso es manifiestamente inconstitucional. ¿El sistema privado de pensiones nació inconstitucional? Sí, existía norma expresa en la Constitución de 1979 que establecía que los sistemas de pensiones eran públicos. Que la gente retire el dinero y lo utilice en lo que se le ocurra, con la eventualidad de que esos dineros se esfumen rápidamente. O contemplando la eventualidad de que lo pueda retirar y que no se esfumen, dirían algunos, sino con la eventualidad de que pueda retirarlos e invertirlos. Ya, ¿y las inversiones están garantizadas? Su propia libertad voluntaria de retirar ese dinero y asumir ese riesgo. No querer tener una FP o una ONP y yo mismo administrar mi dinero, que eso es lo que se sostiene desde el análisis económico del derecho. Sí, lógico. Quienes sostienen... Son más críticos. ¿Por qué nos tratan como niños? Dicen. Por supuesto, el razonamiento es el que crea la figura del retiro del 95.5% de los fondos pensionarios. El deber social no ha sido suficientemente atendido en el Perú, a mi entender. Un sistema que habilita retirar total o parcialmente los fondos que están destinados para un propósito previsional no es un sistema de seguridad social. ¿Qué es? Es lo que usted quiera llamar, Francisco, pero no es seguridad social, es otra cosa. Uno de los temas en coyuntura ha sido la pensión de Alberto Fujimori. Se ha analizado esto desde el punto de vista penal, constitucional, pero desde el punto de vista previsionario, ¿hay alguna posición al respecto? ¿Cómo están, amigos de LP Pasión por el Derecho? Bienvenidos a una entrevista más en el programa Se Corre Traslado, programa donde trasladamos sus inquietudes académicas y entrevistamos abogados de alto perfil para que nos absuelvan las inquietudes coyunturales, como es el caso que vamos a desarrollar hoy junto al doctor César González Hunt, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y también cuenta con una maestría en la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Católica del Perú. Doctor César González Hunt, le damos la bienvenida a la tribuna de entrevistas de LP Pasión por el Derecho. Muchas gracias, Francisco, por la invitación. Se viven tiempos de coyuntura en su especialidad, seguridad social. Ha habido una última modificatoria muy controvertida con cambios que han encendido las alertas, dirían algunos, en la comunidad jurídica. ¿Cuáles son sus apreciaciones generales para entrar al contexto y luego entramos punto por punto a desarrollar la norma? Sí, cómo no. En primer lugar, tengo que hacer un disclaimer, ¿no? En el sentido de que, como tú has adelantado, la especialidad que yo tengo y sobre la cual sustentamos esta reunión es estrictamente jurídica, ¿no es cierto? Sí, correcto. Es decir, la perspectiva del derecho de la seguridad social anclado respecto de esta llamada ley de modernización del sistema previsional peruano, ¿no? Como toda norma, es una norma que tiene luces y tiene sombras. Es una norma que pretende dar un paso en un sentido correcto a efectos de superar lo que, a mi entender, es un modelo establecido en Perú desde la creación del sistema privado de pensiones que ha resultado fallido. Y ha resultado fallido porque, como tú recordarás, Francisco, cuando se crea el sistema privado de pensiones en 1992 en el Perú, existía un único sistema clásico de protección referido al sistema público de pensiones. Es decir, un modelo basado en que todos los partícipes del sistema aportaban a un fondo común en la idea que luego de cumplidos ciertos requisitos vinculados con la edad y con los años de aportaciones, podían construir una prestación pensionaria que se sustentaba respecto de la aportación de los trabajadores en activo. Solidario, en puridad. Solidario. Una doble solidaridad. Una solidaridad entre las distintas generaciones. Los trabajadores en activo aportan regularmente un porcentaje determinado de sus ingresos para con ello sustentar las prestaciones pensionarias de los inactivos, de quienes hicieron lo propio cuando eran trabajadores en activo. Y una segunda dimensión de la solidaridad
que es la que se da al interior de la propia generación, estableciendo pensiones mínimas y pensiones Un máximas. sistema que permanece ahora también en nuestros tiempos. La Exactamente. ONP. Y eso ha tenido un impacto, la creación del sistema privado de pensiones. ¿Por qué? Porque cuando se crea el sistema privado de pensiones, se busca mutar de un modelo de sustentación colectiva de los fondos pensiones a un modelo estrictamente individual. Cada quien construye con su aportación periódica un fondo pensionario que lo realiza al momento de jubilarse. Al reunir el requisito de la edad de jubilación, yo tengo un fondo determinado y entonces yo me jubilo en función a las distintas modalidades existentes. ¿Qué impacto tuvo la creación del sistema privado de pensiones sobre el sistema público de pensiones? Llevó a que cientos de miles de personas, que luego se convierten en millones, se trasladan del sistema público de pensiones al sistema privado de pensiones, dejando sin el material de aportación de los partícipes del sistema al mismo, y esto lleva a que pasamos de un modelo en el cual habían 7 personas aportantes activos en el sistema público por cada pensionista a uno en que pasamos a tener 4 aportantes activos por cada pensionista, desfinanciando el sistema de pensiones y llevando que el Tesoro Público tenga que entregar periódicamente sumas muy elevadas para sustanciar el sistema público. Este sistema no podía persistir. Este sistema en el cual cada persona que ingresa al mundo laboral tiene que optar entre el sistema público y el sistema privado, que están en competencia para adscribir a las personas al mundo laboral con este defecto que ha creado el sistema. Entonces, ¿qué se pretende con esto? Se pretende pasar a un sistema distinto, a un sistema sugerido por el Banco Mundial y la OIT, basado en pilares. Es decir, ahora nosotros vamos a pasar a un sistema que, si bien en principio mantiene las diferencias entre el sistema público y el sistema privado de pensiones, se establece pilares en los cuales personas que no han aportado al sistema en ninguna oportunidad podrán tener, en función a ciertas características que se van a desarrollar, la posibilidad de una prestación mínima, ¿no es cierto?, que es un sistema no contributivo, que se va a complementar con un sistema semicontributivo, en el cual aquellas personas que, si bien son parte del sistema, no llegan a tener la densidad de aportaciones para generar una prestación pensionaria mínima, tendrán un complemento de parte del Estado a efectos de acceder, en función a las variables que se establezcan, a una pensión que a su vez se complementa con este modelo contributivo en que tenemos el sistema público y el sistema privado, y luego un último pilar de aportaciones voluntarias para acrecer en la pensión. Uno de los temas que, por ejemplo, ha estado generando mucha controversia es la elevación de la edad de la jubilación anticipada de 50 a 55 años. ¿Eso es positivo, de acuerdo a su opinión? Desde mi perspectiva, sí es positivo. La jubilación adelantada o la jubilación anticipada es un mecanismo extremo para efectos de que aquellas personas que en principio se quedan sin empleo y ya no están en posibilidad de seguir aportando al sistema puedan adelantar la oportunidad de su jubilación recibiendo una prestación pensionaria menor a la que regularmente le correspondería. Elevar la edad para acceder a ese mecanismo de jubilación viene a ser un apoyo, una ayuda a las ingentes cantidades que el Estado destina al pago de la jubilación. Hay quienes dicen, por ejemplo, y esa ha sido la sensación pública, ¿por qué me van a elevar la edad de jubilación de 50 a 55? ¿Me van a hacer trabajar más? ¿Qué le podría decir un especialista como usted, por ejemplo, desde el punto de vista de su especialidad? Sí, en perspectiva no es hacerme trabajar más, porque recordemos que la edad de jubilación regular es no 50 ni 55, sino 65 años de edad, ¿no? Sí. Es anticipar la oportunidad en la cual la persona se jubila por determinadas condiciones, ¿no? Entonces, creo que la carga que el Estado soporta, ¿no?, complementando los aportes que realizan las personas que son partícipes de ambos sistemas, es bastante elevada, y creo que viene en un sentido correcto para buscar sostenibilidad financiera a los regímenes de pensiones, el elevar estas edades. ¿Eso impacta en ONP únicamente, exclusivamente en ONP? No, impacta en los sistemas de pensiones. También en FP. En los dos. También en FP, correcto. Otro de los puntos interesantes es la obligación de las personas mayores de 18 años para abrir cuentas de jubilación, ¿no? ¿Antes no era obligatorio? Lo que ocurre es que
resulta obligatorio pertenecer a un sistema de pensiones, en el modelo anterior a esta norma, en tanto que se da la condición de ser trabajador. Correcto. O sea, yo podría entrar a trabajar a los 20 años y recién allí abrir mi cuenta. Efectivamente, yo entro a trabajar a los 20 años y yo tengo que optar entre el sistema público de pensiones y el sistema privado de pensiones. Tengo un plazo de tiempo, 10 días para optar. Correcto. Hoy, Si no opto, ¿no es sí. cierto? Hay una extensión del plazo por idéntico término, y si al final de ese plazo completo yo no he optado por uno u otro sistema, la norma legal se decanta por el sistema privado de pensiones. Lo que ocurre ahora es que esa norma lo que dice es, cuando yo llego a los 18 años, yo tengo que inscribirme o ser partícipe de algún sistema, el público o el privado de pensiones. Y entonces, si es que yo no he optado ni por uno ni por otro expresamente, la obligatoriedad lleva a que yo pertenezca al Sistema Nacional de Pensiones. El reglamento va a dar más luces sobre el particular. Ahora bien, la norma es una norma que tiene una vocación de aplicación general. Y entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen más de 18 años y que no pertenecen a ningún sistema de pensiones porque no están trabajando? Esas personas lo que tendrán que hacer es escoger entre el sistema público y el sistema privado. Y si no escogieron expresamente por el sistema público o el privado, la opción legislativa es por el otro sistema, por el sistema privado de pensiones. Esto genera una consecuencia curiosa, ¿no es cierto? Es decir, yo llego a los 18 años, hoy día cuando entre en vigencia la norma, yo soy, si no opto expresamente, soy Sistema Nacional de Pensiones. En cambio, si tengo más de 18 años y no opto por una u otra, soy Sistema Privado de Pensiones. La gran pregunta es, ¿por qué la disimilitud de las opciones normativas? No hay una explicación, no hay una razón, ¿no es cierto?, suficiente para un trato disímil. Y en segundo lugar, ¿Es discriminatorio? es decir, no hay un entendimiento. Es decir, ¿por qué si tengo 18 años soy Sistema Nacional de Pensiones y si soy mayor de 18 años soy Sistema Privado de Pensiones? No hay razones entiendo, objetivas. no hay una razón objetiva. Es decir, ¿por qué? ¿Porque tengo más o menos edad? No entiendo la lógica. O sea, hay un trato razonabilidad. diferenciado. Hay un trato diferenciado, efectivamente. Y eso puede ser materia de un análisis mucho más profundo sobre las consecuencias jurídicas de ello. Pero hay un elemento adicional. Y es que, o dos cosas podría decirse sobre el particular. Una, que esto no garantiza absolutamente nada, porque en tanto que yo no tenga un trabajo activo como dependiente o como independiente, yo no tengo un aporte a un sistema. Es decir, esto es meramente declarativo. Y el segundo efecto, ¿qué trascendencia tiene que sea Sistema Nacional de Pensiones o Sistema Privado de Pensiones como opción por defecto si es que la propia norma establece que yo puedo trasladarme del sistema público al privado o del privado al público irrestrictamente? Entonces no tiene un efecto práctico. Pero ese tema del trato diferenciado me parece importante porque eventualmente podría alguien cuestionar la constitucionalidad de la norma. Podrían cuestionarse. Ya se ha cuestionado en el pasado respecto de la constitucionalidad de la opción por el sistema privado de pensiones en el modelo actual. Lo que dijo el Tribunal Constitucional en su momento, lo cual es lógicamente correcto, es que la opción tenía que ser por uno o por otro, porque, claro, si yo no opto y tengo dos caminos, tengo que tomar un camino o el otro, ¿no? Pero ahora se presenta una figura distinta. En su entender, ¿es constitucional o inconstitucional? Antes que constitucional o inconstitucional, me parece que es absolutamente inadecuado. Correcto. Porque las consecuencias no tienen por qué ser disímiles, ¿no? Es un tema de opción. Yo creo que la opción debiera ser similar en uno u otro escenario. No entiendo la lógica del legislador. Y aquí permíteme un pequeño paréntesis. Dale, claro. Sobre la génesis de la norma, que también creo que tiene un problema de sustentación de la propia, basado en el hecho de que, recordarás, cuando se aprueba esta norma en particular, tuvo un número de congresistas que votaron a favor de ella muy minorado, ¿no es cierto? Es una norma que tuvo muy pocos votos para su aprobación, que llevó
a justamente un pedido de reconsideración de la norma, Ujú. ¿no? No tuvo el suficiente sustento o consenso al interior del propio Congreso de la República, lo que pone también en cuestión a la propia norma, ¿no? Haciendo un paréntesis importante, ¿por qué impera la obligación de alguien que no trabaja aún, de que ya pertenezca al sistema de pensiones? El deber social Ya. no ha sido suficientemente atendido en el Perú, a mi entender. Siempre hablamos de derechos, Ujú. muy pocas veces hablamos de deberes. Y en un Estado que se reconoce como social y democrático de derecho, implica, desde la perspectiva de la protección social, la necesidad del desarrollo de políticas públicas que deben incorporar a la población en general Ujú. los derechos sociales de pertenencia. Yo tengo un deber de colaboración, un deber de aportación a un sistema de pensiones que al final de mi vida laborativa Ya. me provea de un ingreso que sustituye el ingreso regular que tengo yo como trabajador en activo. ¿Para qué? Correcto. Para que yo pueda en los últimos años de mi vida tener Ujú. una vida digna, que me permita cobijarme, me permita Ujú. alimentarme y me permita realizar las actividades propias de la vida de una persona para Ujú. mí y para mi núcleo familiar. Correcto. Entonces, yo tengo el deber de participar en un sistema, ¿no? Ujú. Evidentemente no hay un efecto práctico, ¿no es cierto? Si yo tengo 18 años o más y no tengo una actividad laborativa propia, Ujú. como independiente o ajena, dependiente, Ahora, ¿no? ¿es un deber o es una obligación no consentida? Yo creo que hay un deber de pertenencia, Porque no se consiente sí. a lo mejor no querer tener una FP o una ONP y yo mismo administrar mi dinero, que eso es lo que se sostiene desde el análisis Bueno, económico del derecho, sí, ¿no? lógico, quienes sostienen Y son más críticos. ¿Por qué nos tratan por, como niños? Dicen. por supuesto, claro que sí, al final de cuentas, creo que justamente ese razonamiento es el que crea, a partir de 2016, la figura del retiro del Ujú. 95.5% de los fondos pensionarios. Ujú. Recordarás, cuando yo llego a los 65 años de edad Ujú. y reúno los requisitos para pensionarme en el sistema privado de pensiones, yo puedo optar por alguna de las modalidades de pensionamiento existente, a la cual se agrega como un mecanismo adicional el retiro del 95.5% para yo utilizar el dinero en lo que me venga en gana, Ujú. como una modalidad, ¿no?, de pensionamiento, manteniendo el 4.5% en mi cuenta individual que se traslada a esa salud para efectos que me provea de Ujú. prestaciones de salud para mí y para mi entorno familiar. Porque claro, uno dice, yo aporto a un sistema en el cual hay una clarísima relación entre la persona que aporta y el fondo que se va creando y se va alimentando mensualmente con mis aportaciones Ujú. individuales. Que yo Es un puedo mecanismo mapear, de de... hecho. ¿Perdón? Que yo puedo observar mensualmente. Por supuesto, es como un fondo de ahorro, como una cuenta de Como una ahorro, cuenta ¿no es de ahorro, cierto?, sí. en Es un así. banco. En este caso se llama una cuenta individual de capitalización, Ujú. ¿no es cierto? Yo deposito mensualmente un porcentaje determinado de mis ingresos con un fin previsional. Entonces yo tengo una identificación clara y estricta respecto de esa aportación que realizo y además tengo conocimiento periódico acerca de las rentabilidades que obtiene la FP en la cual yo pertenezco, porque ese dinero no se mantiene incólume, ¿no Ujú. es cierto?, en una cuenta, sino se invierte de forma diversificada, de acuerdo a los instrumentos autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros, en la idea de obtener una rentabilidad que se incorpora a mi cuenta individual de capitalización. Entonces, claro, yo tengo una identificación clara con el dinero, es mi dinero, ¿no es Ujú. cierto? Y a partir de esa lógica es que se habilita el retiro del 95.5%. Esa lógica es contraria al sentido de la protección social que reconoce la seguridad social. Ese es un esfuerzo colectivo de todos en procura de obtener un objetivo. ¿Cuál es el propósito del objetivo de la seguridad social? Brindar protección cuando se gatilla la contingencia Ujú. que genera la necesidad de esa protección. ¿Cuándo se gatilla ello? Regularmente cuando yo me jubilo. Mis fuerzas laborativas han decaído Correcto. y requiero un ingreso que sustituya mi remuneración como trabajador, o cuando he tenido un accidente de trabajo, un Correcto. accidente común, he tenido una enfermedad que me imposibilita trabajar en adelante. Y cuando existe un contexto de pandemia,
Y cuando existe un contexto de pandemia, mi perspectiva es que el Estado equivocó el mecanismo que se utilizó para aliviar las necesidades de la población, se equivocó al habilitar retiros de fondos de pensiones que tienen un propósito determinado, al cual acabamos de repasar, para un fin y propósito distinto, ¿no? Que es el atender mis necesidades ante la pandemia del coronavirus. ¿Qué hicieron otros países que tienen una situación similar a la peruana? Esos países se endeudaron, tomaron crédito, ¿no es cierto?, en el sistema internacional y otorgaron prestaciones a la población más necesitada, ¿no es cierto?, paliando las necesidades de la población respecto de la contingencia del coronavirus. Es decir, mi impresión, y con esto, cierro este tema vinculado con el retiro del 95%. 95.5%. A mi entender, ese retiro es absolutamente inconstitucional. El TC ha dicho en el contexto del coronavirus que era constitucional, era viable ese retiro, pero yo creo que en términos normales y naturales, esa lectura del TC no debería persistir. El Estado desnaturalizó toda su especialidad al momento de entender la finalidad de esas pensiones. El Estado lo que hizo fue tomar el expediente fácil de decir sálvese quien pueda con su dinero. Con su dinero. Exactamente, cuando el deber del Estado, en este contexto, era dotar a las personas más desfavorecidas de la población con fondos que pudieran ayudar a paliar una situación muy complicada en un contexto extremo como fue la pandemia del coronavirus. ¿Las AFP en ese sentido pudieron demandar al Estado? A ver. ¿Eso era viable? ¿O lo sigue siendo? No, lo que ocurre es que hay un plazo para accionar por la inconstitucionalidad de una norma, que es un plazo de 6 años. Ese plazo está vencido cuando suceden estos casos. Es decir, lo que quiero decir es, desde la perspectiva del retiro del 95.5%, norma expresa del año 2016, los plazos se habían vencido. Sobre el retiro de los dineros para ese efecto, yo creo que sí. Yo creo que sí. Que fueron 7. Que fueron 7, exactamente. Y nadie nos garantiza que no haya un octavo retiro. ¿Y estamos dentro del plazo para que puedan demandar al Estado? Lo que ocurre es lo siguiente, que esta norma que ha emitido el Congreso de la República es una norma que tiene la vocación de impedir los retiros, ¿no es cierto? Parciales o totales. Parciales o totales, ¿no? Con lo cual sería contradictorio aprobar un retiro, pero ya la afectación, pero puede ocurrir, la afectación ya se dio. La afectación a las AFP, según su posición, ya se produjo. Lo que ocurre es lo siguiente, la virtud que tiene el sistema privado de pensiones visto en un plano general, es que lo que se está generando que es el ahorro nacional. Con el dinero que estaba en las cuentas individuales de capitalización de las millones de personas que pertenecen a este sistema, se han hecho ingentes obras en el Estado y han servido para revitalizar la economía nacional. El Perú ha levantado mucho con esos fondos de pensiones. Según una noticia que dio el diario Gestión en tiempos recientes, se habrían retirado hasta 155.000 millones de soles de los fondos de pensiones de los pensionistas, de las personas que participan en el sistema privado de pensiones. Eso ha afectado duramente al ahorro nacional y creo que es un tema que no se ha aquilatado suficientemente. Ese podría ser un argumento interesante si eventualmente se evalúa, si eventualmente las AFP demandan, ¿no?, al Estado. Pero también otro argumento podría ser, se está afectando la libertad de empresa y por ahí podrían desarrollar algunos otros fundamentos jurídicos a lo mejor. Sí, yo creo que hay argumentos poderosos para sostener la inconstitucionalidad de los retiros de los fondos de pensiones para un fin y propósito distinto. En primer lugar, hay un artículo 12 de la Constitución que nos dice que los fondos de pensiones son intangibles. ¿Qué significa la intangibilidad de los fondos? Ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional también. La intangibilidad de los fondos dice que lo anterior lleva a entender que los fondos de pensiones solo pueden ser utilizados para un fin previsional, no para un fin distinto. Además, el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de decir en un célebre fallo del 3 de junio de 2005, que el contenido esencial del derecho a la pensión está compuesto por 3 elementos. Uno de ellos, el derecho a pertenecer a un sistema. Si yo retiro mis fondos cuando cumplo 65 años, me autoexcluyo de la protección que me da
ese sistema en particular, Ujú. el sistema privado de pensiones. Entonces, el contenido esencial como concepto constitucional es uno que habilita o establece un límite a la actividad del legislador ordinario. El legislador ordinario no puede ir más allá del contenido esencial, entendido como el concepto por el cual nosotros reconocemos a una figura como tal. Es decir, un sistema que habilita retirar total o parcialmente los fondos que están destinados para un propósito previsional no es un sistema de seguridad social. ¿Qué es? Es lo que usted quiera llamarlo, Francisco, pero no es seguridad social, es otra cosa. No es seguridad social en pensiones. Ujú. Y por tanto, esa garantía que nos trae el concepto del contenido esencial protege, ¿no es cierto?, a ese fondo Ujú. de ser utilizado para un propósito total y absolutamente diferente para el cual fue creado. Ok, si puede haber un octavo retiro, ¿ese retiro sí sería manifiestamente inconstitucional porque ya no estamos en un contexto de pandemia? Yo creo que el sustento que dio el Tribunal Constitucional en su oportunidad para señalar que los retiros de los fondos de pensiones en el contexto del coronavirus habilitaba para efectos de el fin último, que era la vida de la persona, proteger a la persona, Ujú. ¿no es cierto?, de salud y los complementos que aparecen alrededor de él, decae, porque no estamos en una situación ya de una emergencia nacional extrema, ¿no es cierto?, que explicaba, para mí no justificaba suficientemente, la posibilidad de un retiro de esos fondos. Ujú. No estamos en ese contexto y por tanto decae esa argumentación. Yo creo Ujú. que hay que analizar la potencialidad o la eventualidad de un retiro de esa naturaleza a la luz de lo que establece la Constitución. Sin embargo, con esta norma ya no sería posible el retiro parcial o total. Si es posible, cuando Ujú. la persona, ¿no es cierto?, tiene más de 40 años, Ujú. la norma establece la posibilidad de que cuando reúna los requisitos para pensionarse pueda retirar hasta el 95.5% del fondo previsional. Eso, a mi entender, es manifiestamente inconstitucional Ujú. y además establece un trato diferenciado con los que tienen menos de 40 años que sería claramente discriminatorio. Claro, alguien podría decirle, sin embargo, doctor, en el Perú, y es una posición que también ha circulado en diferentes medios de comunicación, los salarios son bastante exiguos para los profesionales, ¿no? Con lo cual, la remuneración no es lo suficientemente justa o permite que una persona cuando llegue a su etapa de jubilación pueda subsistir de sus fondos. Es cierto que los fondos pensionarios no generan, ¿no es cierto?, pensiones como esperábamos, ¿no? Ujú. El sistema privado de pensiones lamentablemente no ha conseguido o obtenido el cumplimiento de la promesa que se hizo con la creación del sistema privado de pensiones. Los retornos no equivalen al 40% de la remuneración Sí. regular de las personas como se estimaba que ocurriera. Eso por una serie de razones, ¿no? Ujú. Y las pensiones en el sistema público de pensiones tampoco son suficientes, son Ujú. bastante acotadas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo paliamos o mejoramos la situación? Permitiendo que la gente retire el dinero y la utilice en lo que se le ocurra, con la eventualidad de que esos dineros se esfumen rápidamente, O con la o hacemos eventualidad. ajustes en el sistema dotándolo de mejores condiciones, como por ejemplo elevar los porcentajes de aportaciones, ajustar la posibilidad de las jubilaciones anticipadas o adelantadas y una serie de mecanismos que mejoren el perfil de la pensión que una persona va a obtener cumpliendo los años requeridos para pensionarse. O contemplando la eventualidad de que lo pueda retirar y que no se esfumen, dirían algunos, sino con la eventualidad de que pueda retirarlos e invertirlos. Ya, ¿y las inversiones están garantizadas? ¿Qué me garantiza Ajá. a mí que mañana yo retire el 95.5% de mis fondos de pensiones y que las inversiones que yo realice o los gastos que yo asuma con ese capital Ujú. me van a redituar una condición superior, mejor que las que me garantiza una pensión permanente hasta el día de mi muerte y de las personas que son parte de mi núcleo familiar? Se estaría priorizando la libre voluntad de quien retira ese dinero, ¿no? Su propia libertad voluntaria de retirar ese dinero y asumir ese riesgo. Bueno, la ley del 95, del retiro del 95.5% dice, ¿no?, expresamente Ujú.
que una persona que retira el 95.5% de su fondo no tiene garantía estatal de que pueda obtener una prestación pensionaria con posterioridad, ¿no? Esto es contrario, pues, a la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que quien se gastó los dineros de su herencia, ¿no es cierto? Y regresa al padre y el padre lo coge. Acá no hay esto, ¿no? ¿Qué es la pensión por consumo? La pensión por consumo es una expresión que no es lograda jurídicamente, porque la pensión por consumo no me va a dotar de una prestación pensionaria, sino es una aportación complementaria a la que yo tengo en función a los consumos que realice y que me va a permitir, ¿no es cierto?, hacer una aportación adicional a mis fondos de pensiones, Ya. que a mi entender es manifiestamente insuficiente, y es muy acotada y que no me garantiza bajo ninguna perspectiva un fondo pensionario conveniente en los sistemas de Es de pensiones. hasta el 1%, ¿no? Del IGB. Sí, y genera, eso ya se han hecho los cálculos y las corridas correspondientes, ¿no? Genera en el mejor de los casos una aportación adicional que no va a hacer un cambio sustantivo. Cuando dice que no es logrado jurídicamente el No es concepto de logrado pensión por consumo, es que no hay porque doctrina. no es pensión, porque no me da una pensión. Es una Ah, vale, prestación, es un fraude de etiquetas. simplemente es una denominación errada. ¿Por qué? Porque no existe la pensión por consumo. Consumir no me va a generar un monto dinerario suficiente que pueda ser identificado como una pensión. Claro. Ahora, es simple y sencillamente una aportación complementaria a mi fondo de pensión. ahora, ¿esto no es sintomático? ¿No devela la técnica legislativa con la que se redactó la norma? Es un error clarísimo, ¿no?, de redacción, ¿no? Es una prestación complementaria. Uno de los temas en coyuntura ha sido la pensión de Alberto Fujimori. Se ha analizado esto desde el punto de vista penal, constitucional, pero desde el punto de vista previsionario, ¿hay alguna posición al respecto? ¿Hay algún nivel de análisis? Miren, a ver, estamos hablando de una persona en particular, una persona que tiene como expresidente de la República una prestación pensionaria, ¿no? Sí. El entendimiento que yo tenía sobre el caso Fujimori vinculado con pensiones era que hubo una modificación normativa que impedía que él obtuviera una prestación pensionaria porque no reunía el requisito de haber sido un presidente que hubiera terminado su periodo presidencial democráticamente, ¿no? Y por tanto había un cuestionamiento a su prestación pensionaria, ¿no? Luego había un tema vinculado con la retención de pensiones por obligaciones que tenía derivadas de las condenas que él había sufrido, ¿no es cierto? Hay un pago de reparación civil, ¿no es cierto?, de varios millones de soles, que entiendo yo no había sido atendido, ¿no? Las normas regulares, el Código Procesal Civil establece, ¿no es cierto?, que las pensiones son inembargables, salvo por supuestos, ¿no es cierto?, de deudas comerciales o obligaciones alimentarias, ¿no? Esa es la regulación que yo conozco sobre el particular. Hay proyectos que buscan prohibir la pensión a expresidentes corruptos. Así titulan los proyectos de ley. ¿Eso sería posible? ¿Estamos privándole a un expresidente de un derecho fundamental a lo mejor? A ver, yo no individualizaría, ¿no? Expresidentes. Sí, así no, sin individualizar. yo no individualizaría una situación de tal, ¿no? Creo que son planos distintos. Ya. Porque un presidente de la República tiene un mandato regular de 5 años, Sí. ¿no es cierto? Que puede ser, que cabe su reelección cumplido, ¿no es cierto?, ciertos requisitos establecidos normativamente. Entonces, si el mandato regular de un presidente es de 5 años, la pensión de la que se está hablando, me parece, está vinculada con esa prestación, con el ejercicio de la prestación de servicios al Estado como presidente de la República. La pensión en la seguridad social como mecanismo de protección social está pensado en la persona, no presidente de la República, sino el trabajador común, que después puede ser presidente de la República, que está adscrito a uno de los sistemas existentes, ¿no? Entonces me parece que si bien la denominación es
pensión es como una renta vitalicia que recibe la persona por el ejercicio de la presidencia de la República, ¿no? Yo lo alejaría de la figura de la seguridad social. Correcto. Los aportantes peruanos que radican en el extranjero, ¿cuál es la situación de sus aportes en el Perú? Bueno, los aportantes que radican en el extranjero pueden generar un fondo de pensiones siempre y cuando la persona cumpla con los requisitos establecidos en la ley de un número mínimo de aportaciones en el sistema público de pensiones o una densidad de aportaciones al momento en el cual éstas se jubilen. El hecho de que yo radique en el extranjero no impida, ¿no es cierto?, que pueda hacer aportaciones en el Perú. Y no es infrecuente que haya personas que son destacadas a prestar servicios en empresas multilaterales, no multinacionales, perdón, en otros países, pero como condición para su traslado establecen la continuidad de las aportaciones en sus fondos de pensiones, ¿no? Es decir, eso no es incompatible. Entonces, el residir en el extranjero no es una condición suficiente para decir que la persona no pueda generar un fondo de pensiones. Además, actualmente con el teletrabajo yo puedo prestar servicios en cualquier parte del mundo y estar en la planilla peruana aportando a mi fondo de pensiones, ¿no? Los tratados que a lo mejor un país tenga con otro, ¿eso tiene algún punto de incidencia también? Sí, por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Hay convenios bilaterales entre países y tenemos suscritos algunos que habilitan que una persona que presta servicios en un país pueda continuar aportando a un fondo de pensiones o en la eventualidad en el sistema privado de pensiones del traslado de los fondos generados en un país hacia otro en el cual exista un sistema similar. ¿Y en el sistema público? En el sistema público existen convenios internacionales, tenemos convenio con Argentina, tenemos convenio con España, por ejemplo, que permiten que una persona que está en el sistema público de pensiones, que es el único existente en España, por ejemplo, pueda trabajar en Perú y aportar a su fondo de pensiones, ¿no? Eso no es ningún inconveniente, ningún obvio. Hay algunos proyectos de ley que plantean retirar hasta 20.600 soles de la ONP, del sistema público de pensiones. ¿Qué opinión le merece eso? Eso es manifiestamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque el sistema público de pensiones, a diferencia del sistema privado de pensiones, es un sistema no de capitalización individual, sino es un sistema de reparto en el cual los aportes de quienes participan en el sistema van a un fondo común. No hay una identificación con esos fondos, ¿no? El trabajador en activo aporta periódicamente un porcentaje determinado de su remuneración a este fondo común para que los inactivos puedan recibir una prestación pensionaria en tiempo real, con la idea y la esperanza que cuando ellos reúnan los requisitos de edad y de aportaciones puedan, a su vez, convertirse en inactivos que reciben prestaciones pensionarias. Claro. Entonces, no está dentro de la lógica del sistema la posibilidad de esta identificación. Y adicionalmente, el Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de pronunciarse señalando que eso es inconstitucional. Correcto. De acuerdo a su opinión, ¿nos equivocamos en el Perú a tener dos sistemas de pensiones, privado y público? Creo que el equívoco no fue el que se creara un segundo sistema distinto al público, como el sistema privado de pensiones, sino en la relación entre el sistema público y el sistema privado. Cuando se crea en diciembre de 1992 el sistema privado de pensiones, lo que se establece es que tenemos dos sistemas que compiten por adscribir a las personas que ingresan al mundo laboral. Es decir, yo ingreso al mundo laboral y tengo que elegir entre el sistema público de pensiones con las características descritas y el sistema privado de pensiones con el sistema de capitalización individual. Estoy en uno o en el otro. Lo que debió ocurrir con la creación del sistema privado de pensiones es lo que se planteó originariamente en noviembre de 1991. No una relación de alternativa entre uno y otro, sino una relación de complementariedad entre uno y otro. Es decir, se crea el sistema privado de pensiones que complementa al sistema público de pensiones. ¿Esta norma rectifica eso? Esta norma que se ha emitido va a tender a que tengamos las condiciones para que eso se cristalice en el futuro. Correcto. ¿El sistema privado de pensiones nació inconstitucional? Sí, el sistema privado de pensiones nace en diciembre de 1992, cuando el único sistema existente era el público de pensiones y existía norma expresa en la Constitución de 1979 que establecía que
los sistemas de pensiones eran públicos. Había la posibilidad de reconocimiento, de pertenencia y de obtener beneficios complementarios. Pero eso está en la lógica de lo que seguramente usted conoce muy bien, Francisco, que es estos productos que tienen las aseguradoras, que si yo aporto una cantidad determinada me garantizan un fondo, ¿no es cierto?, luego de cierta cantidad de años. Esas figuras existían en ese momento, pero no había la posibilidad de que se creara un sistema privado que compitiera con el público. Es recién en diciembre del 93, cuando se da la constitución de ese año, que se habilita la existencia de sistemas públicos, privados e incluso mixtos, ¿no? Correcto. Es decir, luego de mucho tiempo le llegó el karma a esta norma que nació inconstitucional. Bueno, devino inconstitucional el sistema privado de pensiones, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, doctor. Pregunta final para los jóvenes que nos están viendo y van a comenzar su vida laboral. ¿Deben elegir, a su entender, AFP o NP? ¿O es indistinto con esta norma? Lo respondo de la siguiente manera. Si me preguntaras con respecto al régimen anterior, a este que están en competencia, se dice que el sistema privado de pensiones es mejor que el sistema público para aquella persona que, a pesar de tener un nivel de ingresos menor, tiene la garantía de trabajo suficiente que pueda sostener una prestación pensionaria que va a ser más adecuada que el sistema público. Y es claramente mejor el sistema privado que el sistema público para aquellas personas que tienen ingresos medios y altos. A la luz de esta nueva norma, que habilita la posibilidad de que yo me pueda trasladar de uno u otro sistema en cualquier momento, la pregunta ya no tiene mayor sentido. Porque yo podré pertenecer al sistema privado, pasarme al público, regresar al privado y así indistintamente como un ping-pong. Eso será regulado a detalle con el reglamento. ¿Cuál es el plazo para que emitan el reglamento? ¿Hasta 180? Son hasta 180 días de publicada la norma, que me parece que el plazo de vencimiento es en el 18 de julio del año 2025. Correcto. Muchísimas gracias, doctor, por atendernos en sus oficinas. Por el contrario, Francisco, muchas gracias a usted. Ojalá podamos visitarlo más seguido por aquí, doctor. Muy amable. Gracias, un gran anfitrión usted. Gracias, muy amable. Queridos amigos, nos vemos en una próxima transmisión aquí en LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Compartan esta entrevista de vital importancia para la comunidad jurídica. Permiso.